Siento muy feliz de estar acá. Te agradezco, Gloria, la iniciativa y por supuesto que seguiremos colaborando en nuestros trabajos. Hoy me toca como poner los pies en la tierra y hablar de lo que tiene que ser el abordaje apropiado de una persona que tiene una esquizofrenia. Entonces voy a tratar de hablar en términos claros, precisos, evitar al máximo el tecnicismo para que en realidad podamos todos estar involucrados y saber a qué tenemos derecho. Me parece que eso es muy importante, saber cuando yo tengo un diagnóstico, un familiar mío tiene el diagnóstico de la esquizofrenia, realmente cuál debería ser la atención que recibe. Entonces, pues ya, siguiente, por favor. Esta es una frase que me identifica muchísimo el trabajo que tienen que pasar las personas y las familias que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, pero lo que yo siempre pienso es que debemos dar siempre un paso adelante. No nos podemos quedar enredados en el diagnóstico, en el pesimismo, en todo lo que pudiera suceder de manera catastrófica, sino pensar que cada paso que se da cada día es un paso que lo lleva a la recuperación, a una mejor calidad de vida. Voy a mostrar una serie de cuadros que están en un museo en Dinamarca, en un hospital psiquiátrico de Dinamarca, en donde tienen una colección muy grande de obras que han hecho personas que han estado hospitalizadas. Entonces, las obras que voy a mostrar pues son todas de pacientes, de personas con diagnósticos. Pues voy a empezar rápidamente hablando de lo que serían los síntomas de la esquizofrenia. Todos van a estar familiarizados seguramente en su asiento, van a decir, ay sí, eso me lo han dicho, ay sí, eso es parecido, eso es algo que está cercano a mi lenguaje y a las cosas que hemos vivido. Entonces vamos a hablar que hay 3 tipos de síntomas en la esquizofrenia. Siguiente, donde están los síntomas positivos, que es lo que claramente más hablamos de ello, que son las ideas delirantes, las ideas que están fuera de la realidad, que son de distintos tipos, en donde podemos sentirnos objeto de daño, de persecución, en donde podemos tener una influencia de acuerdo a nuestro sistema de valores y de creencias, experiencias místicas, cosas así. Entonces, las ideas delirantes que van llevando poco a poco a una desorganización del pensamiento, cuando hay alteraciones de la sensopercepción, es decir, que a través de todos nuestros órganos de los sentidos podemos tener una percepción errada y el cerebro no codifica lo que realmente es el estímulo y a dónde llega, y hay una alteración que es lo que se llaman las alucinaciones, que pueden ser entonces en todos los órganos de los sentidos, y eso como en unos ciertos momentos llevan alteraciones en la conducta de la persona. Los síntomas positivos. Otros síntomas son los síntomas negativos, que son unos que son un poco más difíciles de identificar, pero que son súper importantes a la hora del abordaje de la persona que tiene esquizofrenia. Entonces, por ejemplo, está la incapacidad para sentir placer o disfrutar las cosas que otras personas disfrutan. Las dificultades que hay para socializar con otras personas. Esa falta de iniciativa que empieza a aparecer en el paciente, que muchas veces es interpretado como pereza, como falta de motivación, como que es que no le pone interés a las cosas, y resulta que eso es un síntoma de la enfermedad que es muy importante. Esa dificultad que a veces tenemos en la modulación de nuestro estado del ánimo, el aplanamiento, y que empezamos como a tener cada vez menos variaciones y empieza a haber como un aplanamiento en la expresión de las emociones. A veces la pobreza en el lenguaje. Algunos pacientes tienen mucha facilidad de comunicación, pero una gran parte de los pacientes tienen dificultades en la expresión del lenguaje, en el habla, y por supuesto las experiencias no placenteras que con frecuencia están acompañando a nuestro paciente. Y luego están los síntomas cognitivos. Entonces, esos síntomas cognitivos tienen que ver, ahora lo vamos a ver, con la memoria, con la atención, con la concentración, pero también con otra cosa que se llama las funciones instrumentales para la vida, que son los problemas para procesar la información, para tomar decisiones frente a una información que se ha recibido, cómo poder utilizar esa información que reciben en un momento dado y aplicarla,
dificultades para concentrarse o prestar atención, dificultades para entender las emociones de los demás, que eso es algo que es bien interesante porque cuando yo no estoy en la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de pronto no puedo ser una persona muy empática y eso puede ser interpretado por los demás como pues que es una persona pues que es mala persona o que no se interesa en los demás, que es una persona egoísta y resulta que es que hay una dificultad para enfrentar, para entender las emociones de las demás. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poco de cuáles son las intervenciones que se necesitan para cada tipo de síntomas que se van presentando. Entonces, seguimos. Todas las guías de práctica clínica, porque de lo que vamos a hablar aquí, pues yo soy médica, entonces siempre tenemos que plantear intervenciones que estén basadas en la evidencia, no es lo que a cada cual se le ocurre que debe ser la intervención del paciente, sino que tiene que haber una evidencia. Y históricamente ya se ha demostrado que el tratamiento de la esquizofrenia necesita dos componentes. Uno es el tratamiento farmacológico y otro son las intervenciones psicosociales. Traje esto, a ver si no les complico mucho la vida, pero es una gráfica que muestra en el eje vertical cómo es nuestro nivel de funcionamiento, pobre, regular o bueno. Funcionamiento quiere decir autonomía, independencia, ser capaz, llevar a cabo una actividad académica, una actividad laboral, bueno, estar al 100, estar muy bien, bueno o pobre. Y en el eje horizontal está por edad, en décadas, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. De acuerdo a la edad, ¿cuál es el curso? ¿Cuál es el momento de la enfermedad esquizofrénica? Entonces, la idea es poder entender en este panorama. Los colorcitos nos muestran distintos momentos de la enfermedad. Ya nos hablaron en alguna ponencia hace un rato que es muy importante la parte previa a enfermarse, que es lo que dice premórbido, la etapa de los pródromos, que fue cuando nos dijeron que había personas que tenían un alto riesgo de enfermarse y que ahí sería prudente poder identificar esos adolescentes que tienen problemas, porque si se dan cuenta ahí hasta ahora estamos en la adolescencia. El moradito es cuando es el primer episodio psicótico que se presenta y de ahí en adelante ya es una enfermedad que se ha establecido, que se caracteriza por tener momentos de crisis, más, menos crisis, hasta llegar a acompañar al paciente en épocas distintas de su vida. Es decir, es una enfermedad que está presente en la vida del paciente, no va a desaparecer y lo que tenemos que aprender es a vivir con ella. ¿Qué es importante de esta gráfica? Que en todos donde están los piquitos y piquitos es como si la enfermedad no tuviera tratamiento. Entonces la persona estaría condenada a tener cada vez un menor funcionamiento. Si se dan cuenta, en el morado, pues vemos que el funcionamiento de la persona es muy pobre. Pero lo más importante de esta gráfica que a mí me gusta mostrar es que la línea verde nos muestra cómo el curso de la enfermedad puede cambiar si hay un tratamiento apropiado. Es decir, que si la persona tiene la oportunidad de tener las intervenciones que necesita, el pronóstico de la enfermedad cambia. Entonces, de acuerdo a esa gráfica, vamos a ir mostrando qué necesita una persona en el momento de la enfermedad en que esté. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar del periodo previo a la enfermedad. Cuando esta mañana nos decían, hasta la doctora política enseñándonos lo que era la salud mental, qué actividades hay que hacer. Entonces yo digo, para fomentar la salud, que es lo que llamamos técnicamente la atención primaria, pues tenemos que partir de los niños, de los embarazos, de una mujer embarazada. Ya nos dijo el doctor cómo desde la embriogénesis, es decir, cuando empieza este cerebro a formarse, ya se está determinando qué va a pasar con ese individuo en el futuro. Entonces, cuidar a las embarazadas vale. Una vez nace, cuidarla en el momento del parto vale. Es súper importante que no haya dificultades al momento del parto y enseñar a esta mamá, entonces cuando ya tiene a su bebé, a esos cuidadores de ese bebé, a que hay que hacer una estimulación neurosensorial apropiada que le permita a esa persona ir relacionándose con el mundo externo, a ese bebé. Entonces la estimulación que haga la mamá de todos los órganos de los sentidos es súper clave para ir integrando las cosas del medio externo con el medio interno. Por supuesto, unos patrones de crianza saludables,
poder criar a nuestros hijos con habilidades para la vida. Cuando decimos tolerancia a la frustración, aprender a solucionar los problemas, las cosas cotidianas que se nos presentan, poder en los niños ir desarrollando esas habilidades para la vida. Cuidar a nuestros niños de la violencia, del abuso, del maltrato. Es muy importante cuidar en toda la vida, que nadie sufra de esto, pero la población infantil es vulnerable. Entonces, cuidarlos de la violencia, del abuso. Y por supuesto, desde ya empezar a hablar con mayor familiaridad de lo que pudieran ser las enfermedades mentales, que es cuando hablamos del estigma. Todo el mundo dice, vamos a luchar contra el estigma, pero uno dice, ¿cómo se hace eso? Sí, hay campañas para el estigma, campañas publicitarias, pero yo digo que en la casa es donde más desarrollamos esa capacidad de ser tolerantes con el que es distinto a uno. Entonces, desde ahí mismo empieza, digamos, la promoción de la salud mental. Cuando yo ya veo que hay adolescentes que tienen un alto riesgo de enfermarse o niños que tienen un alto riesgo de enfermarse y generalmente se dan cuenta en casa y en el colegio, pues toca desarrollar una serie de intervenciones que nos ayuden a hacer una protección de esa persona que está en riesgo y que ojalá no vaya a ser ese primer episodio psicótico. Entonces, es muy importante hacer una estimulación neurocognitiva. Eso quiere decir, en términos claros, es tratar de que ese niño aprenda lo que más pueda, no solamente a matemáticas y lectura, que es súper clave, aprender el lenguaje de las matemáticas y poderlo relacionar con la vida cotidiana, sino también a estimular su crecimiento cognitivo en todas las cosas, con la lectura, con nuevas experiencias, con aprendizaje de cosas, porque los niños están ávidos de muchas cosas y ese cerebro está súper claro para irle metiendo cuanta cosa podamos e ir aumentando esa reserva cognitiva que todos tenemos, entre más conocimientos y experiencias vivamos para poder enfrentar más adelante una enfermedad si se presenta. Por supuesto, enseñarle a relacionarse con los demás y mejorar sus habilidades sociales, enseñarles técnicas de comunicación asertiva a los adolescentes, a expresar las emociones. Esta mañana nos lo dijeron muy claramente, aprender a gestionar nuestras emociones fue el término que utilizaron. Entonces, la expresión de las emociones, reconocer mis propias emociones y las de los demás, hacer todo lo posible para que ese cerebro no tenga contacto con sustancias psicoactivas, principalmente el cannabis. La prevención de embarazos tempranos, súper clave. Las mujeres jóvenes que quedan embarazadas, que no están preparadas para ello porque no tuvieron la educación sexual o no tienen el acceso a métodos de planificación y a tener embarazos seguros, y cuando ellas lo deseen, eso es un factor de riesgo para la enfermedad. Y la participación de grupos saludables, que es súper clave en la etapa de la adolescencia. O sea, generarle a nuestros adolescentes espacios culturales, deportivos, en donde puedan relacionarse con los demás precisamente para desarrollar esas habilidades sociales, pero que sean saludables, que sean lejos de las sustancias psicoactivas, que sean lejos de la violencia, del maltrato, de la instrumentalización. ¿Qué pasa cuando ya se presentó el primer episodio? Entonces es súper clave manejar ese primer episodio, y cuando ya nosotros hacemos un diagnóstico de una psicosis, pues es absolutamente necesario iniciar un tratamiento farmacológico. Hasta ahora habían sido intervenciones sociales, psicosociales que se estaban haciendo. Entonces, a ese joven que ha hecho su primer episodio es muy importante empezar de una vez a hacer la estimulación y la remediación cognitiva, facilitarle desarrollar sus habilidades y destrezas para una ocupación, para volver al estudio, para tener un trabajo más adelante, tratar de evitar al máximo que haya una exclusión social, es que ese adolescente siga dentro del medio académico, dentro de los medios, de los grupos a los que estuviera participando, y no aislarlo desde el principio. Entonces, así evitamos la exclusión, tenerlos incluidos rápidamente cuando esos síntomas del momento crítico ya se están atenuando, tratar de que vuelvan a sus actividades previas o tengan aún más de las actividades que tenían. La parte de la familia, poder acompañarlos para que sepan exactamente cómo ser una buena red de apoyo sin tener una sobreexpresión de sus emociones, pensando en que todo va a ser pesimista, trágico, terrible, no hay cómo hacerlo. No, ayudar de una vez a la familia para poder tener un manejo de la situación lo más tranquilo posible, y hacer todo lo posible para que no haya un aislamiento social, familiar ni comunitario.
Eso es súper clave, porque la mayoría de las familias se ven golpeadas con ese primer episodio y empiezan a sentir, esto aquí es diferente, nosotros somos distintos, vamos a encerrarnos aquí para tratar de apoyar a nuestro paciente y eso no es conveniente para nadie, ni para el familiar, ni para la persona que está teniendo el diagnóstico. Entonces, lo que intentamos al máximo es limitar el daño. Limitar el daño quiere decir hacer muchas actividades para mejorar el funcionamiento cognitivo, habilidades sociales, comunicación asertiva, todo lo que hemos debido hacer antes, seguirlo haciendo ahora con esta persona que ya tuvo un primer episodio. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco, cuando ya la enfermedad se ha establecido, ¿qué tenemos que hacer? A veces ya hay daño, por eso hablamos de rehabilitación. Entonces, ya tenemos que emprender unas acciones específicas para tratar de que esta persona vuelva a un funcionamiento lo más adulto posible, un funcionamiento, como vimos en el eje vertical de la gráfica, lo mejor, el mejor funcionamiento posible, aunque ya tenga el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿cómo es el abordaje de las personas que tienen una esquizofrenia? Hay que mirar estos aspectos en cualquier evaluación que hagamos de un caso. Entonces hay que mirar pues la parte clínica, cómo está aquello de los síntomas, cómo está aquello de los síntomas que ya les dije que no solamente son los delirios y las alucinaciones, sino todo. Cómo está su funcionamiento cognitivo, su funcionamiento social. Aquí va entonces la parte clínica, la parte cognitiva, el funcionamiento, la adherencia al tratamiento, súper clave, la adherencia al tratamiento no solo farmacológico, sino la adherencia al tratamiento de las terapias psicosociales que se implementan y cómo es esa interacción social y familiar que tiene. Entonces, como ven, es un modelo de varias dimensiones que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar acciones de tratamiento y de rehabilitación de las personas que tienen esquizofrenia. Entonces, lo primero que hacemos cuando recibimos a un paciente, pues es hacer una evaluación, establecer un diagnóstico. Hoy dijimos, hay un espectro como muy grande de lo que puedan ser las manifestaciones psicóticas. Luego nos dijeron, uy, a veces se mezcla como con cosas afectivas. Entonces, es muy importante establecer un diagnóstico y para eso hay estrategias, todos tenemos estrategias para hacer una buena entrevista, para aplicar algunas escalas, para poder identificar exactamente esa persona en qué momento de su vida está. Entonces, vamos a ir mirando poco a poco estos aspectos de la evaluación y de la intervención que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es, durante muchos años, el objetivo del tratamiento se centró en la reducción de los síntomas, pero hace ya más de 20 años que estamos hablando de mejorar ese funcionamiento cognitivo y de llegar a una recuperación del funcionamiento de esta persona. Entonces no nos vamos a quedar solamente en el manejo de los síntomas, sino que vamos a intentar que esa persona sea una persona que sea autónoma, sea independiente, tenga un trabajo, tenga una ocupación, tenga un proyecto en su vida, que tenga el mayor posible, el funcionamiento más adulto posible, para poder estar dentro de la sociedad, no ser excluido. Y para esto hablamos de varias cosas que se necesitan en el tratamiento. Entonces voy a empezar por el lado izquierdo. Vamos a hablar de una buena respuesta al tratamiento. Eso quiere decir encontrar un tratamiento apropiado. Ya nos dijo el doctor que ahora todos tenemos a la medicina personalizada y ojalá llegue el momento rápidamente, ojalá llegue de que puedan hacernos un examen y nos digan, ay sí, a usted le va a servir más la clozapina que la olanzapina, la risperidona que la no sé qué, pero mientras ese momento ideal llega, pues necesitamos encontrar el medicamento que mejor respuesta le dé a esa necesidad del paciente. Que haya una adherencia al tratamiento, que tratemos de manejar al máximo los síntomas deficitarios, que son los síntomas negativos, que son los que realmente le van a permitir a la persona relacionarse con las demás, con la comunidad, con su familia, el mejor desempeño cognitivo posible, contar siempre con el apoyo de la familia, evitar al máximo el consumo de sustancias psicoactivas y recibir estas terapias integrales de las que tanto hablamos. Entonces, el plan de tratamiento siempre tiene que tener a la persona con el diagnóstico en el centro.
para los que están acá y tienen el diagnóstico, ustedes son los protagonistas de esta historia. Entonces, el que tiene el deseo de recuperarse, junto con la familia, la comunidad y los equipos de salud, pues van a lograr esa situación. No podemos estar por un lado los de salud jalando para que se mejore o la familia con la mejor intención de apoyarlos si ustedes no se hacen protagonistas de su propia recuperación. Entonces, eso es súper clave. Hoy en día el tratamiento tiene que estar enfocado y dirigido a la necesidad y al deseo que tiene el paciente en su recuperación.